Hola, bienvenidos y bienvenidas a su espacio de Panambi. Hoy vamos a hablar acerca de un tema demasiado interesante, los límites. ¿Qué son los límites y cómo poner límites saludables? También los límites dentro de la familia, amigos, pareja y dentro del trabajo. Y además, por favor, apóyenos a suscribirse al canal, dándole clic a la campanita para que les pueda enviar la notificación cada que subamos un video nuevo. Bueno, para comenzar, ¿qué son los límites? Los límites son fronteras personales, emocionales e incluso territoriales que se establecen para cuidar nuestra integridad física y emocional. Entonces vamos a quedarnos con esta idea clave. Los límites se establecen para poder cuidarnos, para poder incluso ayudarnos a identificar situaciones que pudieran ponernos en riesgo. Entonces, psicóloga, déjeme entender un poquito más claro. El- los límites son crear barreras para las demás personas. Más que barreras, los límites son acuerdos que primero establecemos con nosotros mismos. Para que podamos establecer estos acuerdos con claridad, primero requerimos hacer este proceso de introspección y preguntarnos qué es lo que estoy necesitando en esta relación. Relación puede ser de cualquier tipo, una relación de pareja, relación laboral, relación de amistad con la familia. Todo vínculo social requiere establecer límites saludables. Entonces nos preguntamos qué es lo que estamos necesitando, qué expectativas tenemos de cierta interacción, qué cosas nos lastiman, qué cosas nos vulneran, para evitar que las otras personas lo hagan. Es ahí donde nos preguntamos qué puedo permitir, qué no puedo permitir, cuáles son mis negociables. Entonces hacemos este proceso de introspección para que de esta manera se lo podamos comunicar a las demás personas. Entonces, psicóloga, bueno, si lo entiendo de mejor manera, los límites son acuerdos personales que marcan hasta dónde sí y hasta dónde no. Nos ayudan a proteger nuestro bienestar emocional, físico y mental. Pero, ¿cómo sé los límites sanos? ¿Por qué? Porque también se puede tomar a malversar todo este tipo de cosas. Porque para mí, digamos que hay ciertas cosas que yo no quiero hacer. ¿Por qué? Por flojera o por cualquier otro tipo de cosas. Y para mí, estos digamos que son mis límites. ¿Cómo puedo generar límites sanos sin que se malversen este tipo de situaciones? Este es un punto interesante porque muchas veces el tema de los límites se utiliza de una manera distorsionada. Por ejemplo, imaginemos que te digo algo que para ti fue ofensivo, te digo algo que te vulneró a nivel emocional, o fui indiferente contigo y de repente vienes y me dices, oye, esto que hiciste me lastimó, me hizo sentir mal y yo te respondo, no, no voy a platicar sobre eso, es mi límite. No, esto que tú me dices no lo voy a comentar, así se va a quedar porque es un límite que yo establezco. Eso no es un límite, eso es evadir una responsabilidad que yo misma estoy generando. Entonces, los límites no se trata de evadir responsabilidad, no se trata de evitar confrontar situaciones que tienen que resolverse. Los límites tienen que ver con cuidar nuestra integridad física, nuestra integridad emocional, y esto no implica el atropellar a las demás personas, no significa el vulnerar los derechos de los otros. Tanto me respeto a mí, me valido a mí, pero también reconozco que la otra persona merece respeto y también tiene valor. Otra pregunta interesante, psicóloga, es ¿por qué a muchas personas les cuesta tanto poner límites? Mucho se ha escuchado de decir no pongo estos límites porque me van a considerar egoísta, me van a considerar pretencioso en ciertas cosas. ¿Cómo puedo llevar este tipo de cosas? El tema de los límites está muy relacionado con nuestra autoestima. En el capítulo anterior estuvimos reflexionando sobre la importancia de crear una autoestima saludable, una autoestima más fuerte. ¿Por qué? Porque primero
tengo que tener claridad sobre la persona que soy, sobre lo que merezco, sobre lo que necesito, aprender a validarme primero a mí misma. Si mi autoestima no es saludable, si tengo conceptos negativos sobre mí, por ejemplo, que soy insuficiente, que nadie me quiere, que la gente me hace un favor en hablarme, hay personas que llegan a pensar este tipo de cosas, sí, que todos son mejores que yo. Entonces, con tal de retener a la gente, con tal de que alguien no se vaya, voy a empezar a permitir conductas que van a ser nocivas. Por ejemplo, en el caso de una relación, podría empezar a permitir que me traten mal, que me hablen de una forma agresiva, infidelidades incluso, y cosas más grandes. La violencia tiende a escalar. Es por eso que nunca tenemos que permitir ningún tipo de violencia, por muy pequeño que se vea, porque este tipo de cosas escalan. Y yo podría preguntarme, bueno, ¿por qué no se establecen límites en ese momento? Puede ser que justamente la persona se está sintiendo con un valor muy bajo, piensa que es insuficiente o reemplazable, entonces se permiten estas cosas con tal de que la otra persona no se vaya. Muchas veces también tiene que ver con las heridas de abandono, las heridas de rechazo. A veces por no querer sentirnos rechazados, empezamos a traicionarnos a nosotros mismos. Y eso es algo que tenemos que evitar. Tenemos que tener en mente que la persona a quien tenemos que cuidar primeramente somos a nosotros, cuidar nuestra integridad física, cuidar nuestra integridad emocional. Si tenemos un sistema de valores, respetar nuestro propio sistema de valores, nunca traicionar lo que somos con tal de encajar o con tal de retener a alguna persona. Alguien que genuinamente nos aprecie, alguien que genuinamente nos ame, va a respetar nuestros límites y nos va a tratar de una forma amorosa, una forma respetuosa. Es por eso que es importante nunca quedarse o conformarse con lo mínimo, o incluso a veces ni lo mínimo, nunca conformarse con situaciones que sean violentas o nos estén generando alguna vulnerabilidad. Ahora, psicóloga, bueno, ahorita que está hablando acerca de las parejas, y creo que es muy importante este tipo de tema. ¿Por qué? Porque muchas veces creo que dentro de las parejas existen discrepancias. Pero no existen discrepancias porque no se pueden llegar a acuerdos, sino que simplemente fueron creados de diferente manera. Un ejemplo, digamos que en este caso al hombre lo crearon de una forma que pues que no se demuestre lo que es el amor, no se demuestre lo que es el aprecio, y pues llega a crecer, pero llega a crecer con una especie de amor, pero no tan desarrollado. Pero en este caso, digamos que del lado contrario, ahora la mujer pues la crearon en un ambiente donde pues sí expresaban lo que es el amor, donde expresaban lo que era el aprecio y todo ese tipo de situaciones. Digamos, para uno es un límite y para el otro es otro límite. ¿Cómo llegar a este tipo de acuerdos cuando existen diferentes crianzas? Este punto también es interesante y muy frecuente en consultas. Se llega a escuchar esta cuestión, por ejemplo, que mi pareja no expresa tanto el afecto, tanto con palabras de afirmación, con contacto físico, ¿sí? Y muchas veces se menciona esta parte de la crianza, que el entorno familiar no fue muy afectivo, a veces son entornos bastante hostiles, y algo que tenemos que tener en mente es que nunca podemos normalizar situaciones que no son sanas. Nosotros como humanos requerimos sentirnos amados. El afecto no es un lujo, es una necesidad básica como humanos. Entonces requerimos escuchar palabras de afirmación, requerimos sentir el contacto físico, un abrazo, una palmadita en la cabeza. Sí, esas muestras que nos hacen sentir valiosos, que nos hacen sentir especiales. Bueno, entonces es importante nunca justificar esta cuestión de decir, no, es que yo no crecí en un entorno así. Podemos entenderlo, ¿no? Podemos entender también tal vez el origen,
más no justificarlo. No podemos normalizar justamente situaciones que son nocivas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero podemos expresarlo en este entorno de pareja. Es importante platicar de una forma abierta, de una forma sincera, de una manera clara. Sí, el decir, bueno, tal vez me comporto de esta manera porque no recibí tanto afecto, sí, pero podemos irlo desarrollando en la relación, podemos ir generando esta parte de un poquito más de palabras de afirmación, un poquito más de afecto, sí, del otro lado de la pareja entender tal vez que a nuestra pareja le cuesta trabajo, pero si se está en esta disposición, apoyar en esa parte. Y si es necesario entrar en un proceso terapéutico para que podamos resolver nuestra dinámica familiar, resolver nuestras heridas, eso también es algo muy recomendable. Ok, psicóloga. Y otra pregunta muy importante que quiero hacerle es, ¿poner límites significa dejar de querer a los demás? ¿Por qué le hago esta pregunta en particular? Porque en nuestra sociedad, en la sociedad mexicana, está muy marcada el hecho del amor incondicional. De muchas veces sucede de que la madre, el padre nos dicen es que no me quieres, qué hice para merecer estos hijos. Incluso en el dicho mexicano entra la parte de cría cuervos y te sacarán los ojos, o entra también muy marcada este tipo de situaciones en donde el hijo mayor se convierte, digamos, que en el soporte de la casa, tanto para los hermanos menores como para los padres. Y entonces el poner este tipo de límites van a hacer que piensen que lo estoy dejando de querer. No es que se deje de querer a los familiares, el problema radica en ciertos roles o responsabilidades que se establecen a los hijos que no les corresponden. Por ejemplo, esta parte del cuidado de los hermanos, del el cuidado de los padres. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Una cosa es el estar al pendiente, el tener esta parte del cuidado, y otra cosa es dejar de construir tu propia vida para dedicarte al cuidado de la familia nuclear. Esto ocurre muy seguido, es algo que llego a escuchar bastantes veces. Por ejemplo, de personas que nunca establecieron una relación de pareja, nunca se pudieron casar, porque los papás estaban ahí diciendo es que tú me tienes que cuidar. Incluso hay padres que llegan a sabotear las relaciones de sus hijos con tal de tenerlos en la misma casa. Entonces están ahí diciendo es que tú me tienes que cuidar porque yo me sacrifiqué por ti, porque por ti dejé mis sueños y por tu culpa, etcétera. Esto es algo muy nocivo para el desarrollo de una persona. Entonces es ahí donde los padres tienen que entender que lo que se haga hacia los hijos no genera deuda, no se está en deuda con los padres. Se puede tener agradecimiento, se puede tener un trato agradable, un trato cordial, incluso amistoso, pero no significa que ya le voy a generar una deuda o una carga a mis hijos. Sí, entonces es ahí donde los hijos se dan cuenta, empiezan a notar este tipo de dinámicas que no son saludables. ¿Por qué? Porque empiezan a sentir mucha ansiedad, empiezan a sentirse deprimidos, empiezan a sentir que hay una gran carga en sus hombros que no logran identificar exactamente qué es, pero ya cuando lo visualizan, empiezan a establecer límites, el decir, no, esto no me corresponde, tal situación no me toca a mí resolverlo, no tengo por qué estar realizando tal acción que es responsabilidad de otra persona. Es importante que cada individuo se haga responsable de sí mismo, que cada individuo pueda ser funcional, y es aquí donde entra esta cuestión del límite. Sí, entonces hay personas que no lo llegan a entender porque en su mente está esta cuestión de que tiene que ayudarme, tiene que hacerlo, sí, le puedo pasar mi responsabilidad y la otra persona lo tiene que cargar. No es así.
no estamos en la obligación de cargar responsabilidades que no nos corresponden. ¿Sí? Entonces volvemos a esta parte. Los límites nos ayudan a que nos podamos desarrollar como individuos sanos, a que podamos realizar nuestra propia vida, que podamos ser amables con nosotros mismos, que podamos ser respetuosos y también a su vez ser respetuoso con el entorno, saber que las demás personas también son valiosas, las demás personas también tienen un valor y las demás personas también son responsables de sí mismas. No le voy a dar mi responsabilidad a otros, pero tampoco voy a cargar con cosas que a mí no me corresponden. Otra de las preguntas, psicóloga, ¿por qué nos da tanto miedo el poner límites? Esto se lo doy más que nada en el ejemplo laboral. Muchas veces pasa que, por ejemplo, en el trabajo, nuestro jefe nos exige vas a quedarte horas extras, vas a quedarte sin remuneración, obviamente, vas a hacer estos reportes, o en este caso hay personas que ya las despidieron, pero ahora esas actividades pasan a formar parte de nuestras actividades, obviamente sin ninguna remuneración, sin ningún reconocimiento, pero muchas veces nos da demasiado miedo el decirle al jefe, oiga, es que esto no entra dentro de mis funciones, no entra dentro de mi lista detallada de lo que ando haciendo y o cuánto me van a pagar extra. Todo eso nos genera terror. ¿Por qué sucede esto, psicóloga? Esto que me comentas está relacionado con el autoestima baja. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no validamos primero nuestro esfuerzo, nuestros conocimientos, la experiencia que tenemos, entonces vamos a buscar esa validación hacia afuera, vamos a buscar el reconocimiento, en este caso de los jefes, tal vez de los compañeros. Entonces ese puede ser uno de los factores, buscar la validación a partir de las demás personas, o también llegamos a tener miedo a a las represalias, miedo a que tal vez nos lleguen a castigar, lo cual no debería ser así. Es importante que primero conozcamos cuáles son nuestras funciones, qué derechos tenemos y defender lo que son nuestros derechos, lo que son los horarios y hacerlo de una forma asertiva, identificar qué funciones nos corresponden, qué situaciones está en nuestro rol cumplir, y si algo sale de las funciones o de lo que tenemos que estar realizando, expresarlo con tranquilidad, expresarlo de una manera asertiva, ¿sí? Decir, bueno, esto ya no me corresponde, ya no es parte de mis funciones, si me interesa mi trabajo, estoy aquí con la disposición, pero tampoco me voy a estar prestando a situaciones que pudiesen ser abusivas. Y por último, psicóloga, ¿cómo nos ayuda la terapia psicológica en el tema de los límites? Trabajar los límites en el espacio terapéutico es algo muy interesante y también es un proceso muy satisfactorio porque tiene que ver con un conocimiento profundo de nosotros mismos. Primero vamos identificando en qué situaciones me cuesta trabajo decir que no, qué situaciones me están lastimando, me están generando alguna herida. Entonces partimos desde la identificación del presente. Si es que, por ejemplo, mi pareja está realizando cosas que me está lastimando, me estoy sintiendo violentado o violentada, alguna situación no me está agradando, entonces identifico esa parte. En la cuestión laboral también hay algo que estoy percibiendo como un abuso, hay algo que está saliendo tal vez de los parámetros de lo saludable, entonces voy identificando esa cuestión. Y después empezamos a indagar por qué situación estamos permitiendo esto, de dónde viene la raíz del problema. Muchas veces nuestros problemas de autoestima vienen desde la infancia, desde la adolescencia. Tal vez nuestros tutores o las personas de nuestro entorno nos llegaron a decir que no tenemos capacidad o que no nos quieren, no nos sentimos amados, no nos sentimos reconocidos, validados. Entonces eso empieza a generar un autoconcepto distorsionado sobre lo que somos y sobre lo que merecemos.
Entonces nos dedicamos a sanar esas heridas, nos vamos replanteando un autoconcepto más real, más centrado en nuestras características, en nuestras capacidades. Y de esta manera podemos reconocer qué necesidades tenemos, qué situaciones podemos permitir, qué no podemos permitir, nuestros negociables. Vamos trabajando también lo que es la comunicación asertiva para que al momento de comunicar lo que son nuestros límites lo podamos hacer desde un punto centrado, desde un punto asertivo hacia los demás. Muchas gracias, psicóloga, por la información. Ahora vamos a dejar una reflexión final. Poner límites no te aleja de los demás, te acerca a ti. No se trata de levantar muros, sino de construir relaciones más sanas. Y si hoy te cuesta poner límites, recuerda que también es algo que se aprende. Poner límites es una forma de autocuidado y de respeto propio. Muchas gracias por escucharnos y si les gustó esta sección, por favor apóyenos a suscribirse al canal y darle clic a la campanita. Nos vemos hasta un próximo capítulo. Gracias.